y ya con el profesor, un honor, el profesor Rafael Gallegos, docente universitario, ingeniero en petróleo, experto en el área petrolera, trabajó para Petróleos de Venezuela. ¿Cuánto tiempo, profesor, trabajó para PDVSA? Buen día, ¿cómo Bueno, amanece? buenos días, Bueno, digo buenos días, buenos ¿cómo días están? porque, pero buenos días, buenas Encantado de tardes, estar buenas con noches. ustedes. Uh Bueno, -huh. buenos días, estamos en Venezuela, lo que es raro, lo dos en Venezuela. Yo empecé en PDVSA en el año 80, hasta el año 2003, pues que fui expulsado con el lote aquel de- de- del conflicto petrolero, en el año 2003. Sí, Sí, me lo imaginé. No, digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues este programa es grabado, dependiendo de la hora sí. que lo oigan. El profesor Gallegos también es escritor, columnista, consultor, en fin, está hoy en este podcast acompañándome y acompañándonos a todos ustedes. Profesor, el tema que está en boga, el tema Chevron, conocer su visión, a ver si usted nos ayuda un poco a entender qué es lo que está planteado. Sabemos pues que Chevron es una empresa estadounidense que ha estado en nuestro país durante más de 100 años, creo, 100 años, un poco más de 100 años, ¿sí? Sí, sí, más de 100 Ajá. años. Bueno, sí que durante el primer gobierno de Donald Trump, su licencia fue suspendida, fue reactivada bajo el gobierno de Biden. En el pasado mes de mayo, de nuevo, bueno, la licencia fue suspendida. Y hace unos días, la sorpresa pues de que Chevron retorna a Venezuela. Hay muchas informaciones encontradas al respecto, profesora. Lo último que se ha sabido encontradas, mucha especulación, hasta, creo que hasta ayer una información oficial como tal no lo había. Ayer lo que se supo es que estaríamos ante una licencia restringida, una licencia privada, y que bueno, se insiste en algo que ya estaba en el ambiente, que Chevron no le dejaría ni pago de impuestos ni regalías a PDVSA, Petróleos de Venezuela, y se habla pues de que lo que en definitiva pudiera, digamos, dejarle, por manejarlo de alguna manera, en ganancias a PDVSA, sería en productos, en petróleo o sus derivados. A ver, pero qué mejor que usted para que por favor nos ayude a entender un poco más qué es lo que está planteado a esta hora, en este momento, con la empresa Sí, Chevron, yo Chevron creo que Venezuela. Chevron Venezuela, sí, yo creo que realmente tendemos a ahogarnos en un vaso de agua o ir a lo que no hay que enfocar directamente. La vez pasada que vino Chevron, o sea, el primer permiso en el 2023, también se decía y se discutió por mucho tiempo que Chevron no iba a pagarle nada a Venezuela. Y realmente Chevron no le paga a Venezuela. Chevron es parte de una empresa mixta o de varias empresas mixtas, que puede ser Petroboscán, Petropiar, pero Retrocedeño. bueno, de acuerdo a la producción, hay una parte en la faja y otra parte en el campo Boscán, en el sur. Pero bueno, una empresa mixta y la empresa mixta es la que paga. Mm, Es decir, cuando se extrae petróleo, normalmente se le da el 30% de la regalía al Estado y después se descuentan los gastos y esas cosas y al final se paga un impuesto de 50% y lo llaman impuesto sobre la renta y al final quedan la ganancia que se repartirían 70% PDVSA, 30% Chevron, que es de acuerdo a la... Eso es más o menos, después de tanto tiempo decir que el gobierno no estaba cobrando, sí, se vio que estaba cobrando más de 2.000 millones de dólares mm, anuales, que mm, es bastante, es una buena mm, cantidad. mm, Y mm. sobre todo en un presupuesto escuálido como el que tenemos ahorita, pues que es mucho menor a lo que había antes. Y ahorita se viene con la misma cosa, pues que el Estado no recibe, entonces se habla de una licencia restringida. Ahora, ¿qué restringida? No sé, porque nadie aclara, pues entonces se dice que el Sí, gobierno no va a recibir nada de dinero. Otra cosa que dice el gobierno va a recibir en petróleo o va a recibir en diluyente para la faja. Bueno, el petróleo también se vende y los diluyentes también tienen su utilidad. eso Es es decir, así. todo eso es monetizable, que lo paguen en petróleo, lo paguen en dólares, realmente hay poca diferencia. Lo único que podemos tener por seguro que, creo yo, porque también con tanta confidencialidad, pero que sí creo que el gobierno sí va a cobrar y si va a cobrar el equivalente de alguna ¿Usted cree que manera, sí va a cobrar? y yo creo que sí, es que no tiene sentido que no cobre, pues. No tiene Ujú. sentido que además no se ha dicho que no cobre, lo que se ha dicho que cobre en petróleo, que es lo mismo. Claro, a lo mejor un poquito menos por la cuestión de ahorita de los permisos, pero creo que si le pagan en petróleo, a lo mejor se lo vende directamente a los Estados Unidos. Quién sabe qué consideraciones hay. Pero Chevron sí va a cobrar. Y sí va a cobrar Sí, y yo le digo, le insisto en que usted cree que va a cobrar, porque hay mucha, le decía, pues informaciones encontradas. No lo vi, no lo vi,
pero en horas de la mañana de hoy con alguien con quien hablé, me comentaba que en el día de ayer, pues, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, insistió en que Chevron sí le pagaría, se entendió así, en efectivo a Venezuela. Entonces, repito, pues. Yo creo que eso es un poco irrelevante porque sí va a haber pago en efectivo o en petróleo. A veces en petróleo es mejor que en efectivo. Y además, una de las cosas que se dice que se especula, porque no sabemos, es que va a pagar en diluyente. Usted sabe que el diluyente se utiliza en la faja para poder circular el petróleo por las tuberías, pues. Y se requiere bastante. Y Venezuela siempre anda buscando, porque antes eran crudos livianos, que ahorita no se producen en Venezuela. Entonces siempre se anda importando. Bueno, si se hace ese favor de importarlo, mejor para Venezuela todavía. Es decir, aquí lo importante es saber que viene Chevron, que la producción de Venezuela se va a mantener un poco debido a eso y que sí van a recibir más dividendos. ¿Y qué quiere decir esos dividendos? Me imagino yo que quiere decir que no vamos a entrar en esta hiperinflación que está amenazando todavía. Pues ya el dólar no sé a cuánto amaneció hoy, pero ayer estaba en 122, 123 y 124 subiendo. ya. Ah, bueno. Entonces, la idea 124 sería, bolívares por dólar, sí, ayer. bueno, está subiendo creo que a más de un dólar o más de un Uh bolívar -huh, por día. uh -huh, uh -huh. Entonces, eso por supuesto genera inflación y si es muy alto se corre riesgo de hiperinflación, pues, y trae como consecuencia la baja del poder adquisitivo, hambre, pobreza, todo lo que ha traído, pues. Porque realmente cuando tuvo Chevron la vez pasada, dentro del esquema del país que vivimos, que no vamos a entrar en eso, hubo cierta estabilidad cambiaria, pues. Entonces, eso posiblemente traería nuevamente cierta estabilidad. Uh Y -huh, lo otro que se dice también es que podría llegar al millón de barriles. uh Yo quiero -huh, aclarar que Venezuela no ha llegado al millón de barriles, porque la OPEP tiene dos tipos de cifras, la cifra primaria y la cifra secundaria. uh -huh, La uh cifra primaria es la que le dice el gobierno a la OPEP, esto es lo que estoy produciendo, y la -huh, secundaria es la de la OPEP, que OPEP es como aquella cosa en Venezuela que sí sabe de cabello porque es su uh -huh. especialidad. La OPEP dice, no señor, no estamos en un millón, estamos en 900. Entonces hay una diferencia como de 100.000 barriles, ciento y pico mil barriles, que yo tiendo a darle la razón con los peces. A lo mejor ellos están incluyendo aparte parte del diluyente que lo meten ahí y lo tienen como producción. O tal vez como una vez vi una experta mexicana que dijo que el crudo mexicano decían una cifra y le metían porcentaje de agua. No lo sé, pues, pero hay una diferencia y yo tiendo a creer más en la OPEP. Pues. Pero independientemente de eso, ahora se dice que con Chevron sí pasamos el millón y algunos analistas se atreven a decir que llegamos a 1,5 millones de barriles a fin de año o el año que viene. Esas son las cosas donde más bien debemos concentrarnos. Venezuela, con las condiciones que tiene, no va a pasar. Puede llegar al millón de barriles, no lo sé, pero no va a pasar. No va a pasar mucho más allá. ¿Por qué? Porque para levantar la producción se requieren taladros. Y en Venezuela apenas hay como 2 o 3 taladros, tengo entendido. Y cuando se producían aquí 3 millones de barriles, había más de 100 taladros. Es decir, que no hay que crear expectativas en cuanto a que viene Chevron, sí, a lo mejor se estabiliza un poco y a lo mejor el control cambiario y eso genera un poco menos de inflación, etcétera. Y a lo mejor genera que la industria pueda producir un poquito más. Pero es que ni siquiera viniendo las otras, que a lo mejor en la agenda de Trump, pero la agenda de Trump es muy sorpresiva, ¿no? Baker, Bloomberg, etcétera, ni siquiera así vamos a levantar mucho más para poder levantar la producción hacia donde debemos llegar nosotros, y es lo que no podemos perder el foco, hace falta para llegar a 3 millones de barriles, no solamente a 3 millones de barriles, que se llegaría en años, que para eso hace falta 10, 15, 20 mil millones de dólares al año durante 7, 8, 10 años, para llegar a 3, 4 millones, pero aparte de eso, para reparar la refinería. La refinería nuestra, pues no solamente la producción, las refinerías venezolanas están diseñadas para procesar 1.300.000 barriles diarios de petróleo y apenas están procesando ahorita como 200.000 barriles. ¿Y esto por Para qué? ¿Están deterioradas, profesor? Sí, 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 se han ido deteriorando, obviamente. Hay dos razones. Una es el deterioro, que creo que es la principal, y la otra es que no se produce suficiente petróleo para enviar a la refinería. Pero básicamente lo único cierto es que nosotros merecemos una industria petrolera de 3 4 millones de barriles diarios que genere unos 20 30 40 50 mil millones de dólares al año, de acuerdo a los precios, y una refinería que den seguridad energética, es decir, que produzca suficiente gasolina y gasoil y gas, bueno, para Venezuela, y que se puede exportar, y aparte de eso también merecemos una industria de gas que produzca 3 veces el gas que producimos en este momento. Usted sabe que se bota en Monagas, se bota más de 1 millón, más de 1.000 millones de pies cúbicos diarios de petróleo. Eso es algo increíble. Entonces se bota y eso es dinero
Eso es falta de, se bota, se no pierde. se bote, es decir, se pierde porque se quemen los mechurros Mm, o simplemente se diluye en la atmósfera, pues. Entonces, eso es dinero que se pierde. Nosotros merecemos tener una buena industria de gas que permite industrializar el gas en Venezuela y que además de eso permite exportar. En el Caribe tenemos gas suficiente para licuarlo y enviarlo a Europa. Lo que está haciendo Estados Unidos, lo que llaman gas licuado, no es los líquidos que extraen del gas, no es el gas, el metano que se licúa a ujú. menos 160 grados centígrados, se monta en metanero y se manda a Europa. Eso es lo que hace Ahora, Estados Unidos. ahora ¿qué es lo que ha pasado? Su visión, profesor. Usted es un conocedor de la materia. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se produce lo que se tendría que estar produciendo? ¿Qué tendría que ocurrir para que se produjera pues lo que se podría producir en Venezuela? Sí, lo Esto es, primero que... Sí, perdón, disculpe. no, no, adelante, Ah, profesor, adelante. no, sí, lo primero que hay que expresar es que Venezuela producía hace 25 años 3 millones de barriles. Quiero Ujú. hablar con números muy genéricos. Cayó. Y que había planes para llegar a 4 o 5 millones de barriles, 5 millones y Ujú, pico de barriles, inclusive. ujú, Vamos a poner 5 millones, más o menos en el 2005, en el 2006. Todo eso se paralizó, pues. ujú. Eh, yo diría que la gran sanción que ha habido en Venezuela, porque a veces hablamos de las sanciones, sí, afectan, por supuesto que afectan algo, pero la gran sanción que ha habido en Venezuela es cuando votaron a 20.000 trabajadores petroleros. Prácticamente a la mitad de la empresa, un porcentaje muy alto de técnicos. Y entonces la Ahora, empresa quedó como mutilada en el cerebro, pues, para poder ujú, continuar. Y por ahí dicen, no, que se mantuvo hasta el 2008 a 2 3 millones. Sí, pero en el 2008, según los planes, debería estar en 5 millones de barriles. O sea, ujú, comenzó esa decadencia, pues, y la politización y todas estas cosas. Fíjense, hay 5 presidentes, ¿cuántos están presos de PDVSA? Es decir, muchas cosas que han sucedido. Entonces, ujú. vamos a hablar de política porque no es la idea ni decir tú hiciste o yo hice, no, ¿qué debemos hacer? ¿Hacia dónde debemos enfocarnos? ¿Qué le vamos a dar a las generaciones futuras? Eso es importante. Como generación recibimos, que no es la palabra cierta, pero se decía un cuay de América Latina. Y vamos a Ujú, entregar, ¿qué país vamos a entregar? Entonces todavía tenemos una gran oportunidad, porque al petróleo le quedan, bueno, cada quien tiene su opinión, pero por lo menos 30 o 40 años de horizonte como negocio. ujú, Las energías alternas no han dado lo que se esperaba. Y hay ujú. muchas razones. Y entonces, además de eso, tenemos reservas que posiblemente no sean, como dicen, las más altas del mundo, pero grandes cantidades de reservas. Si nosotros produjéramos 5 millones de barriles diarios durante 20 años, produciríamos 30.000 millones de barriles y tenemos mucho más. O sea, tenemos para producir muchísimo, ¿Y tenemos gas. qué habría que hacer en concreto, profesor? Bueno, ni siquiera Y llegamos bueno, al millón, usted lo acaba de decir, ¿no? sí, sí, bueno, cambiar el modelo. O sea, realmente aquí hace falta, en primer lugar, ver cómo hacemos para atraer inversiones. Las inversiones son, se dice, 15 20.000 millones de dólares al año, de acuerdo a lo que se quiera hacer, pues. Ujú, Esas inversiones no van a venir si no hay seguridad. Hay que generar seguridad, hay que generar confianza en esos capitales. ¿Cómo se genera confianza? Bueno, en primer lugar, que la gente sepa que hay separación de poderes, que sepa que a la hora de un lío pueden retornar su dinero, que hay cierta respetabilidad, que hay cierta continuidad. Eso es importantísimo y no es soplar y hacer botella. Y por otro ujú. lado, hace falta una nueva ley orgánica de hidrocarburos adaptada, moderna, una ley orgánica de hidrocarburos que permite, en primer lugar, una visión de PDVSA. PDVSA no es recuperable. PDVSA PDVSA no es no es replicable recuperable. hacia lo que teníamos antes. Ahorita existe una PDVSA, pero hacia los 4 millones no es porque cuando se nacionalizó el petróleo, simplemente era una empresa que funcionaba con muchos pilotos venezolanos, se cambiaron los capitales y siguió funcionando de verdad bueno, con un gran presidente que fue Alfonso Rabari y Carlos Andrés Pérez, que no Ujú, permitió la política para nada y la empresa creció. La empresa hizo aquel cambio de patrón de refinación que significó producir 100.000 barriles más de gasolina con el mismo petróleo, cambiar la manera de lo que salía de la refinería. Se hizo aquella famosísima internacionalización que permitió llevar el petróleo de la boca a la vaca, del pozo a los tanques de ujú. gasolina en Estados Unidos mediante Citgo y otras empresas, igualmente en Europa mediante otras empresas que había. Eso ya se acabó, eso no existe. Ahora, ¿cómo se recupera? Ahorita no hay manera, en primer lugar, no hay manera de conseguir los capitales en Venezuela. Hay que traer empresas privadas, inversiones privadas. Esas inversiones privadas, precisamente, para que vengan, hay que hacer una ley orgánica de hidrocarburos que permita traerla. ¿Qué sería una ley orgánica de hidrocarburos? Bueno, que permitiera lo que hace México, bueno, que México la paralizó, pero lo que hace México, con las mismas leyes más o menos en Colombia, en Ecuador, en Brasil,
en otros países. El ABC, Básicamente, el ABC de esa ley o de esas leyes, profesor. bueno, lo primerito es la visión, que sean mucho capital privado, muchísimas empresas privadas compitiendo con Ujú, un gran control del Estado, por supuesto, porque el Estado, si no lo controlamos nosotros, lo van a controlar otros. Pero ¿cómo hacemos para que vengan? Bueno, simplemente hay que crear agencias de energía, que son agencias de energía, entes, yo no voy a decir independientes, bueno, pero entes autónomos que puedan buscar los paquetes energéticos que se van a subastar, porque hay que hacer subasta para que vengan empresas y decir, mira, aquí tenemos este campo que tiene tanta reserva, tantas posibilidades, tantas conexiones, etcétera, etcétera, cuánto me da por el campo y el otro cuánto se subastan, el que dé más con cierta flexibilidad en los impuestos. Entonces así van entrando muchas empresas privadas y al final quedan muchas empresas privadas, muchas empresas mixtas y Venezuela con el Estado como el ente, por supuesto, regulador y el que hace la política petrolera y entonces el Estado manejando todo ese negocio y simplemente puede Venezuela llegar en varios años a unos 5 millones de barriles con buena refinería, con buena industria y de paso conectando con la petroquímica. Eso hay que hacerlo. Para hacerlo no es fácil, como usted dice. ¿Qué hacemos? Bueno, en primer lugar hay que cambiar los modelos, pero además de eso, hay que tener otra cosa en cuenta para el futuro de la industria. Si generamos una industria que nos da miles de millones de dólares y lo vamos a malbaratar, entonces vamos a dejarlo así, no hagamos nada. Hay que ujú, utilizar ese dinero que viene, hacerlo de otra manera, buscarlo para que de verdad sirva de pivote al desarrollo de Venezuela. Porque no es que no lo hicimos antes. Aquí uno ujú. ve la Venezuela del 80 comparada con la Venezuela del 30 y son dos países Sí, absolutamente diferentes. Sin embargo, en los 70 hubo una gran entrada de dinero que no supimos manejar. El primer gobierno de Calavandrés sí tuvo grandes logros, Ayacucho, terminó Guri, etcétera, hasta la nacionalización, que ese es otro tema, hay que discutirla, fue exitosa en muchísimos sí, sentidos, pero no se supo qué hacer con el dinero y desde el año 73 hasta el 83, en 10 años pasamos del boom petrolero al sí. Viernes Negro. Entonces, esa cosa hay que saberla manejar diferente ahora y eso es parte, por eso es que no se puede hablar nada más de una industria petrolera hacia el futuro, sino de qué hacer, o sea, Sí, diseñar estrategias para que eso se transforme en desarrollo para el país, el desarrollo sustentable para Venezuela. sí, es complejo el tema extenso, que tiene Sí, mucho. varias aristas o muchas aristas, profesora. Pero volviendo al tema, Chevron en este momento es un hecho, Sí, porque sí, hasta ayer se aparentemente. especulaba en que no había licencia. Hay Sí, una pero licencia que se conoce como una licencia restringida, no se conoce el contenido de esta licencia, se ha dicho eso, se ha hablado de una licencia privada, ahora se habla de una licencia restringida. En lo, concreto, lo, profesor, ¿qué significa para Venezuela, para nuestro país? No vamos a hablar del gobierno pues, de Nicolás Maduro Moro, vamos a hablar de Venezuela. ¿Qué significa el hecho de que Chevron reinicie actividades en nuestro país en términos prácticos, en términos de país, en términos económicos? Sí, en primer lugar, en cuanto a la cuestión petrolera, no es que la industria petrolera va a comenzar a crecer por lo que hemos hablado, eso es lo primero. Lo segundo, bueno, influye que entran más divisas a Venezuela y eso Claro, puede reflejarse no en un desarrollo de Venezuela, no podemos caer en esos extremos, pero sí se va a reflejar en que hay más divisas, en que posiblemente sea más estable el cambio económico, se genere un poco menos de inflación, cierta estabilidad y permite un poquito más de crecimiento dentro de lo que hay ahorita, porque de verdad para despegar hay que hacer muchísimas cosas más, pero Chevron en ese sentido, fíjense, cuando se fue Chevron ya se estaba disparando la inflación, o se está disparando, con riesgo de hiperinflación. Ahorita podría ser que entre más divisas al país, pues, mm, y la producción a lo mejor crezca un poquito, pero no es que va a crecer, como le digo, hasta no, pero puede crecer un poquito la producción. Pues. Eso básicamente es algo en el cual no debemos enfocarnos más allá de la cuestión del cambio y de un poquito de la inflación, sino enfocarnos en que eso no es suficiente para lo que merece, lo que requiere Venezuela de acuerdo a su potencialidad petrolera. mm. Profesor, por ahora, le decía, pues un tema extenso, complejo. También está el tema de SIGDO, que en algún momento nos gustaría Sí, sí, abordarlo con no, usted. cómo no, encantado. Es, Sigo es algo fundamental para Venezuela, pero todo el ujú. mundo la ataca. Y Sí, la mayoría no preguntado en entiende el que ambiente. esto, la mayoría no entiende, pero lo que yo sí creo es que primero hay que preguntarle al Departamento de Estado qué es lo que quiere. Pero además de eso, uno observa que en Estados Unidos, como en cualquier otra parte del mundo, bueno, el presidente manda, pero tiene que oír a mucha gente. Pues Estados Unidos tiene demasiados capitales, hay un lobby, el petróleo sigue siendo una cosa Claro, importantísima. Y hay un lobby petrolero, inclusive uno observa cierta tendencia en el gobierno, Rubio por un lado y Grenell por el otro,
Entonces, como que hubo esa dos tendencias, como que cuando se fue Chevron, todo el mundo vino, pero bueno, ¿cómo vas a quitar Chevron si yo me necesito esto y tal? Y entonces a última hora lo ponen ahí. Realmente yo no sé las razones, no me atrevo a decir. La agenda de Trump yo creo que es demasiado sorpresiva. Por otro lado, hay que ver que ahorita está Chevron aquí. Chevron acaba de comprar por 53.000 millones de dólares Es correcto. con Amedajes En Guyana. en Ujú. Guyana. Claro, no es que compró Guyana por 53.000, o sea, una No, no, serie de no, cosas, no. pero Guyana y Exxon están ahorita, y los chinos están perdón, Las Exxon, acciones de Chevron y una los chinos compañía, no de una empresa en están. Guyana, sí. Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, Ujú. el negocio petrolero es muy complejo y aquí hay que tener algo muy en cuenta. El dólar no tiene amigos sin intereses, y esa es la historia de los Estados Unidos. Pero, o sea, el MAGA es primero Estados Unidos, segundo Estados Unidos, tercero Estados Unidos. Y eso tenemos que verlo así. El análisis es muy complejo. Yo no me atrevo Sí, a es emitir complejo. Y hay conclusiones, que pero es muy comenzar. Usted complejo. decía, primero hay que saber qué es lo que quiere Estados Unidos. Primero hay que saber qué es lo que quiere Donald Trump. Profesor, Exactamente. muchísimas gracias. No, no, a Gracias su por su orden, tiempo, gracias por encantado. este rato y quedan muchos temas pendientes ¿Cómo no, sobre a la su materia. orden? Encantado. Gracias, el profesor Rafael Gallego, bueno, experto en petróleo, de hecho, ingeniero en el área, trabajó en Petróleos de Venezuela, escritor, columnista, docente universitario. Un gusto haberlo tenido en Solo contra Elman en YouTube. Seguimos por acá. Muchísimas Bueno, gracias. Jaime, Gracias a encantado. Mauro. Muchísimas gracias. Buen día, profesor. Hasta luego. Gracias a Gracias, Mauro Jaime. Suárez en la dirección técnica, gracias a Lourdes Navas en la producción ejecutiva. A todos ustedes, Tailman Félix, importantísimo que me siga, que me acompañe. @Tailman Félix en YouTube, también en Instagram, que haga sus comentarios, que le dé like. Gracias y seguimos con interesantes entrevistas como esta. Gracias de nuevo al Gracias. profesor Rafael Gracias. Gallego. Gracias, de verdad.